desde la historia hasta su cultura. Bienvenido a Radioski, soy Gabriel y estaré con ustedes el día de hoy en esta, nuestra radio. Radio escuchas. El día de hoy hablaremos de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, mejor conocida como la Unión Soviética, con temas como su arte, su comida y su arquitectura. Ya comienza Radioski. Hablaremos de la Unión Soviética, que fue el conjunto de naciones que compartían una ideología socialista y que por 69 años vivía al norte de Europa y Asia, con un gobierno terriblemente disfuncional y problemático, lo cual poco a poco lo llevó a su caída. El arte soviético no fue demasiado impresionante. Se dividió en dos ramas principales, el realismo soviético y el estalinismo. Todo esto debía ser revisado antes de ser publicado, pues por la fuerte censura podían generarse incontables problemas. Ahora pasaremos a escuchar la marcha soviética, parte de la música popular del país. Y ahora hablaremos de la gastronomía soviética. Entre las comidas típicas del país está el pelmeni, un enrollado de carne y huevo duro, la uja, que es sopa de salmón con bacalao y papas, y el shi, que es sopa de col con carne. La comida de esa zona es poco convencional, pero al tratarse de un lugar que se fue volviendo poco a poco más pobre, fue un alivio poder tener esas comidas. Soviética de 1924 describía la primera bandera adoptada el 6 de julio de 1923 en la segunda sesión del Comité Ejecutivo Central de la URSS. El artículo 71 dice: la bandera estatal de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas consiste de un campo rojo o escarlata con un escudo de armas del Estado. Se diseñó con una proporción de 1:4, usual en vexilología, y consistía de una bandera roja con el estilo de armas de la Unión Soviética en el centro. No obstante, nunca se fabricó esta bandera y fue oficial solo por 24 meses. El 2 de noviembre de 1923, la tercera sesión de la SIC designó la bandera oficial al más conocido diseño con la hoz y el martillo. Haremos a un corte comercial y estaremos de regreso en Radioski. No te vayas. Al volver hablaremos de la arquitectura soviética. The arts play a large role in expression of inner thoughts and beauty in life. From dance and music to art, and the concept of life is shown through the various ways in which we interpret it. The arts play a valid role in creating cultures and developing and documenting civilizations. Russia has been developing its culture for as long as anybody could think. Nowadays, Russian painters and musicians are quickly becoming well known among each and everyone around the world. It should be no surprise that the rich Russian culture is producing so much talent, and everyone around the world seems to enjoy it. Examples include great artists such as Pyotr Ilyich Tchaikovsky in music and Valery Yakovlevich Brezhnov in literature. Numerous people around the world listen to Tchaikovsky when they are either in a bad mood and want to relax, or just to get away from the world and go to an imaginary paradise. However, in the last decade, a new form of auditive expression has appeared and has been considered to be a page rather of history. As the Russian nation hablaremos de la arquitectura, la cual en realidad era muy sorprendente, pues como parte de la racionalización del país, cada ciudad fue construida de acuerdo a un plan general de desarrollo. Para ese tiempo hubo una gran interacción del Estado con los arquitectos, pero las opiniones eran muy variadas, desde ser declarado como blasfemia formalista y al año siguiente recibir un gran elogio. Sin duda alguna, lo más impactante fue el proyecto Vysotsky, que fue un grupo de rascacielos en Moscú con una combinación de estilo barroco y gótico.
Soviética fue un estado ateísta desde su formación en 1922. La religión dejó de ser apoyada y fue perseguida en gran medida, pero las cosas cambiaron en 1945, cuando comenzó a abrirse a un estado más laico. La religión más profesada era el cristianismo ortodoxo. Esta, junto con el islam, eran las más importantes y se han mantenido hasta la actualidad. Ahora pasaremos a escuchar Yekali Kazaki. Казаки домой, раскудрявив чупа ветру. С ними Исаула ехал молодой, вспоминал про мать да сестру. С ними Исаула ехал молодой, вспоминал про мать да сестру. Сколько ж он врагов порубал шашкой своей боевой, коник вороной под ним подустал, да с поникшей шел головой. Ой-ой, коник вороной под ним подустал, да с поникшей шел. Fundamentalmente la estructura de la clase del país de los soviets. Las clases explotadores fueron abolidas. La clase obrera dejó de ser el proletariado en el sentido anterior del término y se transformó en una clase completamente nueva, libre de explotación. Después de haber destruido el sistema de economía capitalista y de haber establecido la propiedad socialista de los medios de producción, conduce ahora la sociedad soviética por la vía del comunismo. Es una clase obrera sin precedentes en la historia. Los campesinos de la URSS también han cambiado radicalmente. No existen más de esos millones de explotaciones campesinas diseminadas, pequeñas y medias, con su técnica primitiva, atrasada. Nació un nuevo campesinado que no es más explotado por los grandes propietarios, los kulaks, los usureros, los comerciantes. La gran mayoría de los campesinos entró a los koljoses y terminó para siempre con la economía fundada por la propiedad privada de los medios de producción que esclavizaba a los trabajadores del campo. Hoy, el campesinado soviético posee una economía fundada en la propiedad socialista colectiva. Una persona famosa de esta región fue Leonid Brezhnev, quien rompía la clásica regla social de no besarse, y solía hacerlo con sus compañeros socialistas de otros países. Este dirigente fue objeto de chistes en el país soviético, por sus besos interminables, sus cejas y su peculiar forma de expresarse. Actualmente no se pueden apreciar esta especie de tratos entre dirigentes de países. Algo que se suele pensar es que Estados Unidos fue el ganador de la carrera espacial, pero esto es erróneo. Los verdaderos pioneros fueron los cosmonautas soviéticos y gran parte de los avances que se usan hoy en la Estación Espacial Internacional se deben a los conocimientos e innovaciones de la Unión Soviética. Al llevar al espacio el primer satélite, al primer ser humano, la primera estación orbital, la Unión Soviética derrotó una y otra vez a Estados Unidos, su rival en la Guerra Fría. Y después de que Estados Unidos mandara a Neil Armstrong a la Luna, el 20 de febrero se colocó en órbita la primera estación permanente para que orbitara la Tierra. Pero a finales de 1991 todo decayó, pues la Unión Soviética se disolvió y el programa espacial pasó a las manos rusas, y al tener una falta extrema de fondos se amenazaba su existencia. Aquí en Curiosidades que no sabías, hablamos de cosas que no sabías. Comenzamos. Número 8. La Unión Soviética abarcaba un sexto de la Tierra. Sí, en su momento de mayor extensión ocupó 22.4 millones de kilómetros cuadrados, lo cual es 6 veces la superficie de la India. Número 7. 10.900 kilómetros es la longitud que tenía la Unión Soviética de este a oeste, de modo que cubría 11 de los 24 usos horarios del planeta, casi la mitad. Número 6. La Unión Soviética estaba conformada por Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Estonia, Georgia, Kazajistán, Kirguistán, Letonia, Lituania, Moldavia, Rusia, Tayikistán, Turkmenistán, Ucrania y Uzbekistán. Número 5. Contaba con 287 millones de habitantes. Esa era la población de la Unión Soviética en 1990, poco antes de su caída. Es decir, unos 38 millones de personas más que Estados Unidos en aquel momento, que tenía 249 millones. Número 4.
El Producto Interno Bruto de la Unión Soviética era de 2.6 billones de dólares en 1989, lo cual la volvía la tercera economía del mundo. Número 3. 11.7 millones de barriles de petróleo diarios eran extraídos. Esa fue la producción de crudo de la Unión Soviética registrada en 1989. Es mucho más de lo que generó Estados Unidos en el mismo año. Número 2. 98 kilos de papas al año. Era lo que consumía un soviético promedio. Esa enorme cantidad de papas al año. 5.1 millones de soldados. Tal fue la cantidad de efectivos con los que llegó a contar la Unión Soviética a mediados de 1980, tras el último tramo de la Guerra Fría. Número 0. 45.000 cabezas nucleares. Así de atemorizante era el poder atómico que llegó a tener la URSS en sus años finales, entre mediados de los 80 y principios de los 90. La economía de la Unión Soviética y su sistema económico se basaban en la propiedad social de los medios de producción, dentro de la teoría general marxista-leninista. El Estado, sobre la base de la red de los soviets, determinaba una planificación y control global de la economía soviética, de forma centralizada con el objetivo de satisfacer las necesidades básicas de la población. El máximo órgano planificador era el Ministerio de Planificación, conocido como Gosplan. En su proceso de determinar el desarrollo futuro, recibía las directrices del Consejo de Ministros de la URSS y el Gosplan de Repúblicas Federadas. Elaboraba el plan y lo aprobaba tras someterlo al Soviet Supremo. En sus primeros años, las consecuencias de la Primera Guerra Mundial y la Guerra Civil Rusa obligaron al nuevo tipo de país a adoptar un nuevo tipo de economía, el llamado comunismo de guerra. Tras el final de la Guerra Civil, el gobierno de Lenin impuso una nueva política económica que combinaba elementos socialistas y capitalismos, pero no fue capaz de impulsar y restablecer la economía, por lo que desde 1928 se impusieron los planes quincenales. Para los finales de la Unión Soviética se comenzó a abrir al mundo, y aunque sus dirigentes no estaban muy contentos con el jazz y el rock a estilos occidentales, dejaron que algunos artistas visitaran el país. Un ejemplo de esto es Boney M., que fue a la Unión Soviética en 1978 y se convirtió en el primer grupo de música pop en presentarse. Otro ejemplo es Elton John. Durante su viaje se le proporcionó un coche oficial y se le guió por tour en lugares emblemáticos. Bueno, querido Radio Escuchas, es una pena, pero el programa ha acabado. Espero que hayan aprendido bien y noten qué tan ineficiente es el socialismo. Mi nombre es Gabriel García y esto fue Radioski. Hasta la próxima.